Saludos. A continuación vamos a realizar la entrevista a María Belén Gallardo, quien es fundadora y coordinadora de Gallardo Betel. Y dinos, ¿qué información es necesaria para el registro de los pacientes? Hola, Yadira. La información necesaria para el registro de los pacientes consiste en lo que es los nombres completos del paciente, lo que es cédula de identidad, la edad del paciente y futuras patologías persistentes. Dentro de esto abarca también lo que es la parte del estado civil y la condición de cada paciente. Ok, ¿qué información ingresada en la ficha ayuda a identificar el tipo de prioridad en los pacientes? Bueno, dentro de esto vamos a ver categorías. Existen pacientes con enfermedades catastróficas, enfermedades patológicas o daños severos que afectan directamente a una condición. Para esto se aborda todo lo que es edad, por ejemplo, tiempo transcurrido desde una enfermedad o una lesión que pueda presentar el paciente, y así como una condición de emergencia que catalogue una clave 1 o clave 2, que es una clave de emergencia o una clave de espera. ¿Cuáles son los niveles que se utilizan para identificar la prioridad de un paciente? Bueno, dentro de los niveles se utiliza lo que es la categoría de triaje, identificando colores como es el color rojo, el color verde, el color amarillo y el color negro. Siendo el color rojo el más crónico, el color verde un paciente ambulatorio y el color amarillo un paciente que puede tener una patología o un daño que se puede controlar, pero tampoco quiere decir que no esté emergente. Y el color negro un paciente que básicamente está en riesgo de su vida o un paciente que ha fallecido. ¿Existe la posibilidad que se pueda agregar información una vez enviada la ficha médica? Sí, sí existe la posibilidad, puesto que cada paciente puede puede mostrar un daño en órganos, en lesiones, puede tener contusiones, lesiones severas que afecten directamente a su salud, así como patologías que se van formando. Recordemos que las patologías pueden ser hereditarias y muchas de las personas pueden tener, digamos, una enfermedad y pueden ser la derivación para otras enfermedades y lógicamente hay que saber modificar para tener claro cuál es el estadio del paciente. ¿En qué situación se puede actualizar la ficha? Bueno, la ficha se puede actualizar cuando un paciente tiene, por ejemplo, algún daño, cuando el paciente no tiene tal vez una persona responsable a su lado, cuando tiene algún daño neurológico bastante importante. También se puede dar en casos, por ejemplo, cambios de domicilio, los cambios de edad, patologías nuevas. Se puede dar porque el paciente llega con nuevos signos que puedan ser una señal de alerta. Y también se puede dar cuando no existe un responsable a cargo o personas que básicamente tienen algún problema de discapacidad. Ok, ¿y cuál es el tiempo de validez de una ficha? Bueno, el tiempo de validez de una ficha, de hecho, de todo examen o fichaje que se puede hacer dentro del campo médico, se puede dar de 3 a 6 meses, según un requerimiento que se da. Pero usualmente se maneja a los pacientes de 6 meses a una prolongación de un año. Cuando sobrepasa el un año, no tiene validez ni la ficha médica ni los exámenes o estudios complementarios que se realizaron en ese periodo. Y se sugiere hacer un nuevo fichaje para así tener un abordaje claro de los diferentes estadios que puede tener el paciente. Hay que recordar que las enfermedades pueden agravarse o pueden tener lesiones que luego puedan ser irremediables. Ok, ¿cuál es el procedimiento que se realiza para el agendamiento de citas médicas? El proceso que se realiza para un agendamiento de citas médicas se basa en lo que es un correo electrónico. Se puede hacer mediante llamada, mediante lo que es el método del WhatsApp, hoy muy normal. Y para agendar también nosotros utilizamos mecanismos, por ejemplo, de sugerencia en lo que colegas nos van a derivar.
El derivar significa cuando no tienen una especialidad dentro del campo de salud que ellos manejan y nos derivan a nosotros para manejar directamente la situación. Entonces, a veces, en ocasiones, no siempre hay una cita previa o un agendamiento, sino hay momentos de emergencia. ¿Cuáles son los métodos de organización de los fármacos e insumos médicos? Bueno, dentro de los métodos de fármacos que se utilizan, generalmente son analgésicos, son desinflamatorios, son antipiréticos, retrovirales, antitusígenos, que son para tratamientos muy suaves. Cuando existe un procedimiento demasiado fuerte o pacientes postoperatorios o pacientes con una lesión o traumatismo demasiado grave, se utilizan lo que es métodos opioides, que son medicamentos utilizados para el tratamiento del dolor demasiado crónico. Entonces, estos medicamentos son agrupados en una categoría muy específica en la que únicamente puede ser utilizado en casos demasiado crónicos. Y en realidad nosotros manejamos medicamentos demasiado suaves para que no afecten, por ejemplo, al paciente de una manera somnolienta, no, el paciente no genere malestar, malestares derivados de algún tipo de enfermedad. Y nosotros utilizamos este tipo de métodos para formalizar, se puede decir, dentro de un campo en el que el paciente tenga confianza y tenga seguridad de saberlos utilizar, porque los otros medicamentos podrían decir que se consideran ya drogas demasiado propias en las que son muy delicados desde su uso. ¿Qué información es necesaria para ingresar o registrar un medicamento? Bueno, para el ingreso de un medicamento, lo primero que necesitamos saber es la fecha de caducidad, elaboración y caducidad del fármaco. ¿Para qué se utiliza el fármaco? Dentro de este campo también es bueno considerar que no todo el personal de salud tiene acceso a todos los medicamentos, ya que existen medicamentos en que se manejan, por ejemplo, como los anticonvulsionantes o medicamentos que pueden ser tratados a nivel neurológico o de psiquiatría. Un médico general o un especialista en nivel salud no puede manejarlos de manera libre, sino se necesita la autorización de un médico que esté a cargo de la, se puede decir, de la especialidad que corresponde. Para esto también se categoriza, por ejemplo, medicamentos que pueden ser de un tipo para una lesión leve y una lesión demasiado crónica. Medicamentos suaves como medicamentos que consideren dentro del campo del manejo del dolor, como son, por ejemplo, la morfina, que es para el manejo del dolor, y lo que puede causar es inclusive los fármacos pueden causar una adicción. Por esa razón hay que saber manejar una categoría muy responsable. Ok, entonces esas serían las preguntas. Muchísimas gracias, María Belén, por colaborarnos y eso sería todo. Gracias, Yadira. Gracias, chicos.